mismo folder, yo creo que el primero que dice declaración de fe. Bueno, estas clases o esta declaración de fe, cada persona que se bautiza y es miembro de la Iglesia de Dios Michoacán en Puerto Rico y a nivel mundial, porque esto está a nivel mundial, estamos en 191 países en el mundo, a la cual nuestra membresía, ¿verdad? Está y oscila entre la mayor parte, ¿verdad?, de las iglesias pentecostales en el mundo. Dice, declaración de fe de la Iglesia de Dios. Creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Eso significa que Dios habla a través de la Biblia, que es el mismo Señor el que habla. 2. En un Dios que existe eternamente, 3 personas, a saber, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nos reafirma que Dios es un Dios trino. Afirma que nosotros creemos en la Trinidad. Padre, a la cual hacemos oración delante del Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. 3. Que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Primero, que Jesucristo es unigénito del Padre, que es solamente un hijo, que se concibió del Espíritu Santo, que María era virgen cuando tuvo a Jesús, porque fue concebido por el Espíritu Santo, no de ningún hombre. Y dice nacido de la Virgen María porque el estado de ella era virgen cuando él nació. Que fue crucificado, sepultado y resucitó entre los muertos. Esto habla de lo de Hebreos, que dice que sí, él no se fue crucificado y no se levantó, en vano es nuestra fe. Fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la derecha del Padre como nuestro intercesor. En nuestra oración, Jesús es nuestro intercesor delante del Padre. Que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y es necesario para el perdón de los pecados. Que todos nosotros tenemos que arrepentirnos, que todos nosotros estamos delante del Padre, somos pecadores, hasta que entonces pedimos perdón y la gracia de Dios está sobre nosotros, gloria al Señor, y a través del arrepentimiento para perdón de pecados. Que la justificación, regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por fe en la sangre de Jesucristo. Que cuando alguien viene a Cristo, esto es un proceso, no es de forma inmediata, no, se justifica porque a través de Cristo, Dios lo ve a través de Cristo, ve la sangre de Cristo en cada uno de nosotros, y entonces ahí viene la justificación. La regeneración viene a través del Espíritu Santo, y el trato que nosotros le damos y la apertura que nosotros le damos a la vida nuestra, poniendo en poco entonces el pecado, poniendo en poco nuestra carne para ser más espiritual. El nuevo nacimiento habla de que nosotros tenemos también la oportunidad delante de Dios para que lo viejo pasó y somos criaturas nuevas. Y saben algo, esto no solamente una vez, nosotros cada vez que nos sintamos de una forma como que no está congruente con lo que Dios pide, usted tiene, oye, abogado delante del Padre, y usted le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy bien y yo necesito que tú me santifiques y necesito nacer de nuevo. Sí, gracias.
En la santificación, siguiente al nuevo nacimiento, que cuando nacemos de nuevo, el Señor nos santifica para Él, que es por fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. O sea, que tenemos estos tres elementos: la fe, la palabra y el Espíritu Santo. Nosotros solos no vamos a poder hacer nada. 7. Que la santidad es norma de vida de Dios y para su pueblo, que el Señor es santo y requiere que nosotros seamos como Él en todos los aspectos: cuerpo, alma y espíritu. En el bautismo en agua por inmersión, y que todos los que se arrepientan deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en agua por inmersión, que no solo se sumerge y cuando se levanta viene un nuevo hombre. Hay otros tipos, ¿verdad?, que es de aspersión, pero eso se hace solamente cuando está encamado en su tiempo final y que no se pueda, ¿verdad?, levantar para hacer bautismo por inmersión. Que todos se arrepientan, y al ser bautizados, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son los que utilizamos en el bautismo, y que a través de esta Trinidad es que somos reconocidos delante del Padre. Que la sanidad divina es provista para todos en la expiación. Que cuando nosotros venimos a Cristo, por la llaga de Cristo fuimos todos sanados, y si le creemos que Cristo murió, que fue crucificado, que el Señor se llevó todas las cargas y que sanó y que se llevó todas las enfermedades, nosotros por fe vamos a recibir sanidad divina. En la cena del Señor y el lavatorio de pies de los santos, que esos son dos sacramentos que se utilizan para el recordatorio de Cristo. En que Jesús vendrá por segunda vez antes del milenio, que el Señor viene y luego viene el Señor y luego, gloria al Señor, viene el milenio. En primer lugar, a resucitar los justos. Esa está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayan, ¿verdad?, sobrevivido, gloria al Señor. Y arrebatar a los santos vivos hacia en el aire. En el segundo lugar, a reinar en la tierra por 1000 años. Y el 14, en la resurrección corporal, que Jesús resucitó, que no fue en espíritu, fue en carne, resucitó, para dar vida eterna para los justos y castigo eterno para los inicuos. ¿Alguna duda o alguna pregunta de esto que hablamos? Aspersión es cuando, ¿saben los católicos? Nosotros lo hacemos por inmersión, hasta que se baja. ¿Qué pasa? Aunque nosotros creemos en esto de inmersión, hay situaciones donde amerita la aspersión, y es igual de válido. Cuando tú tienes todas las capacidades y funcionalidad y tú te bautizas por inmersión, pero cuando tú quieres venir a Cristo, estás en una cama, no puedes levantarte, no tienes tus capacidades, entonces el Señor lo toma igualito, porque la Biblia dice que el que se bautizara, que cree en el Señor Jesucristo y te bautiza en el nombre de Jesús, será salvo. Así que por eso hice la aclaración, aunque nuestra regla de fe dice por inmersión, le expliqué también que por aspersión hay momentos donde es necesario que se haga esto. Yo creo que a mí me contaron un testimonio de aquí de aspersión. ¿Quién? Una hermana que se llamaba Josefa, que fue cuñada de Paquita, que era muy gruesa. Y cuando era chiquito estaba Josefa, ¿verdad? Josefa vivía más arribita, ella era bastante gruesa, bien difícil. Ella se quería bautizar y el pastor Beltrán fue a la casa y estuvo allí, ¿verdad? Ya era un niño todavía parecido, pero vi la forma de que con unos cubos de agua entre el papi, el pastor y otro hermano más que había,
pues me dejaron caer el agua y ese bautismo para mí fue algo diferente y algo extraordinario porque la presencia del Señor se sintió como si fuera Sí, como un bautismo como un de bautismo inmersión. normal, pero sí. hubo Pues mire, experiencia. también yo creo que me lo contó o Lucy o Papita. De tu papá, el Lucy. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Fue por aspersión. Y es igual de válido. Otra preguntita. Cristian, ¿qué pregunta? ¿Tú estás chile? Ok. Bueno. Agradecer esta oportunidad y gracias por no decirme nada. Tengo que dejar caer porque tú no sabes nada. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastora. Bueno, vimos por encima, porque aquí esto es cada uno de esos temas que tiene la declaración de fe. Prácticamente con cada uno se puede hacer un estudio bíblico, una escuela bíblica, una lección de escuela bíblica de cada uno de ellos. Nosotros en este panel vamos a tomar 5 denominaciones cristianas y vamos a tratar por encimita de forma lo más sencillo posible, porque hay mucha tela para cortar, hay mucha información, hay mucha historia. Vamos a tratar de comparar los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos y los evangélicos. Los vamos a tratar como una sola denominación general, porque ustedes, como conocen, dentro del movimiento evangélico, bautistas, luteranos, wesleyanos, ¿qué más? Presbiterianos, pentecostales, episcopales, sería bien complicado tratar de hacerlo detallando. ¿Por qué se leyó la declaración de fe inicialmente? Porque la mayoría de las iglesias evangélicas tienen en común, por lo menos hasta el paso 7, los primeros 7 temas, tienen en común la mayoría, o si no todas las iglesias evangélicas. El que tengan unas diferencias, hablando de la iglesia evangélica en general, por todo lo que mencioné, que son cientos de denominaciones, hay temas que se llaman primarios, que son los referentes a la salvación, son temas obligatorios de salvación. El Dios Trino, que Jesucristo es el que salva, son temas que son básicos y que no puede haber diferencia. Ya hay lo que se llaman unos temas secundarios y unos temas terciarios, que aunque haya diferencias, no quiere decir que esas personas no son salvas. La salvación de quién es, de Jesucristo, no es del hombre. Que hayan diferencias en creencia, nos unen el amor de Cristo, nos unen esos temas principales. Y aquí lo que vamos a tratar es de ir a base de ese conocimiento en 4 temas generales. Vamos a estar estudiando cómo cada una de estas denominaciones que mencionamos, las que mencionamos las 5, la persona de Jesucristo, cómo ven la Biblia, cómo ven la salvación y cómo ven la vida futura. Vamos a empezar con Jesucristo. ¿Cómo ve a Jesucristo la Iglesia Católica Romana? Y si puedes dar alguna introducción o algo que tú entiendas que puedas añadir ahí. Buenas noches, Dios les bendiga. Agradecida con el hermano Carlos, ¿verdad?, por esta oportunidad y porque me dejara escoger, ¿verdad?, la Iglesia Católica. Para los de ustedes que no saben, que yo creo que casi nadie lo sabe, yo crecí en un hogar, mi mamá era apartada, iba a la Iglesia Católica, me crié en colegio, estudié en colegio católico hasta 9º grado, pero llegué a los caminos del Señor en 4º grado, pero seguía en colegio católico. Así que se imaginará el melting pot que había en mi cabeza, la mogolla. Pues bueno, en cuanto a Jesucristo,
y verdad, también por experiencia, verdad, por lo que sé y las comparaciones que tuve desde la oportunidad de hacer de los 9 años. La Iglesia Católica, y para definir, para que usted entienda la definición de catolicismo, si lo vamos a definir por lo más básico, lo que significa una comunidad o un gremio universal que quienes vienen de la religión católica pues están reunidos ahí. Y la catolicidad, ¿verdad? Para entender esto es la universalidad de la Iglesia romana. Para que tenga idea, lo que es la Iglesia Católica viene en común de la Iglesia cristiana. O sea, que está fundada desde Pentecostés y demás, pero exacto, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando hubo la oportunidad, después de la persecución de la Iglesia, de ver que la Iglesia, pues, la gente que quería poder, pues podía, ¿verdad?, ejercer cierto poder, viene, ¿verdad?, los emperadores romanos se dan cuenta que pues había ese espacio, entonces en vez de pasar un proceso de conversión, entran millares de personas de Roma, que era una ciudad pagana en ese momento, estamos hablando de 300 y pico después de Cristo, y lo que traen consigo es todas las creencias paganas que tenían. Entonces no pasaron por ninguno de los procesos que, por ejemplo, Luisa sabe que desde que ella se convirtió y desde que ella decidió pues, tomar unas clases de bautismo para ¿verdad? Conocer de cerca la fe que ella, ¿verdad?, profesó, ¿verdad?, cuando aceptó al Señor. Ellos no, ¿verdad?, no pasaron por este proceso, sino que insertaron sus creencias. Y ahí que empieza se corrompe todo esto. Pues hablando del tema de Jesús como tal, ellos creen en Jesús. Creen que Jesús es el Hijo de Dios. Lamentablemente se habla del niñito de Jesús, se reduce a una imagen de un niño en una cunita en muchos altares de la Iglesia Católica. Yo he tenido oportunidad en los últimos años de ir a misa, porque mi familia en su mayoría sigue siendo católica, y la última vez, ¿verdad?, pues fue en el funeral de un tío muy querido, y mi esposo y yo tuvimos la oportunidad. Como usted quizás ha sabido o tiene familia, hay imágenes, y una de las imágenes que hay, pues muchas veces es la imagen del niño Jesús. Usted sabe también que muchas personas utilizan la cruz llena, que es el Cristo crucificado. ¿Qué pasa? Pues que con todas las creencias de santos de la Virgen María, pues muchas veces se olvida el sacrificio, el hablar de Cristo en las iglesias, aunque ha cambiado un poco. Tengo que decir que hay muchos sacerdotes que están cogiendo homilética y hermenéutica. Y usted va a una misa hoy en día y muy parecido a lo que cogemos acá, muy parecido. Así que, ¿verdad? Ellos pues, obviamente pues, han perdido un poco de membresía y han querido entrar en hacer algo un poquito más parecido a lo que hacemos, ¿verdad?, en las iglesias cristianas. Pero, ¿verdad?, en cuanto a lo que estamos hablando de Jesucristo, como le dije, entre la mezcla de la adoración a santos, a María, se pierde mucho de vista el sacrificio de Jesús. Si reconocen que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, que es el Hijo, ¿verdad?, encarnado por el nacimiento virginal en el cuerpo de María, pero muchos católicos le van a decir que no adoran a la Virgen, que la veneran, y eso fue una discusión que yo tuve de niña mucho con compañeros de escuela, pero básicamente lo mismo. Ellos te dicen que no la adoran, que simplemente están orando a ella. Es lo mismo. Pero básicamente eso es lo que quería decir, que sí, creen en eso, pero se diluye por esta misma creencia en otras cosas que podemos acceder para orar, para mantener nuestra fe. Muchas gracias. Vamos a pedirle ahora a nuestro hermano reverendo Jorge Damiani que nos hable sobre el rol con que los adventistas del séptimo día miran a Jesucristo. Dios les bendiga. Y si puedes dar un poquito de detalle de cómo surge la iglesia adventista. Un poquito de detalle. Porque es mucho. La iglesia adventista tiene una historia bastante larga. El libro que yo tengo, que encontré, tiene más de 700 páginas de historia y puede ver más que 35 para más o menos ver lo que había. Pero
La iglesia adventista es posible que usted conozca muchas personas adventistas. Yo trabajé con un compañero adventista y al mediodía eso era palabra aquí, palabra va. Gracias a Dios nunca nos faltamos de respeto porque hablábamos cosas coherentes, con conciencia. Pero muchos han visto la iglesia adventista como una iglesia evangélica, una iglesia que adoran al Señor, ¿verdad? En sus cultos ellos tienen hasta unos canales, a un canal de televisión, pero hay que ir a la historia para saber qué pasó con la iglesia adventista. Ellos se levantan a la base de una hermana llamada, perdón, dije hermana, ¿verdad? Señora, llamada Elena G. de White, esposa de un pastor llamado, de apellido White, ¿verdad? Y era ellos la llaman la profetisa, la que dio las visiones y hizo unos escritos, y a través de esos escritos fueron fundando la iglesia. Claro, hay un trasfondo anterior que no lo voy a mencionar ahora, ¿verdad? Porque eso sería quedarnos aquí con ese trasfondo, pero se basan en esos escritos con ella. Inclusive, no voy a hablar de ese punto ahora. ¿Por qué? Porque ahorita nos vamos a tocar cuando hablemos de la Biblia, ¿verdad? Pero toda su historia corre a base de lo que predijo, entre comillas, y lo que profetizó la señora White, ¿verdad? No lo voy a mencionar ahora. Ellos creen, ¿qué creen? Que Jesús nació con una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que nosotros nacimos en pecado, me concibió mi madre. Eso no significa que el ser humano, pero que Jesús nació con una naturaleza pecaminosa. Se está apartando totalmente de lo que yo he aprendido en la palabra de Dios, porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y no voy a entrar en ese punto, pero ese es uno de los puntos que ellos creen, ¿verdad? Niegan la obra terminada por Cristo en el Calvario. Consumado es, se acabó, Jesucristo murió, resucitó, niegan esa obra. Adoran la palabra, ¿verdad? Pero niegan esa obra. Al decir que Él no entró en el santuario interno del cielo, sino hasta 1844. ¿Y qué pasó en el 1843? Ok, en el 1843 se levanta una persona, déjame buscar el nombre correcto, ¿verdad? Para no equivocarme. Si no me equivoco, el nombre de la persona es Samuel, un tal Samuel, basado en la palabra de un pastor bautista llamado Guillermo Miller. Miller fue un pastor que estudió mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Era bautista, llegó a los metodistas, llegó a los metodistas, bautistas, había otra iglesia más. No, luterano. No, tampoco. Llegó a muchas iglesias de aquel tiempo, ¿verdad? De los 1800. Presbiteriano. Puede ser que sea presbiteriano, sí. Lo más tradicional. Ok. Y su historia, su creencia llegó a muchas áreas. Él decía que Jesucristo volvía a la tierra el 22 de octubre de 1843. Y a base de eso, el señor Samuel, un nombre ahí, pues tuvo esa creencia, y la iglesia adventista empezó a trabajar con la señora White acerca de las visiones que habían de los sueños proféticos. Si podemos decir de tanta gente que ha puesto fecha a la venida del Señor, la iglesia adventista es la iglesia que más ha puesto fecha para la venida del Señor, porque desde 1843 han cambiado esta fecha. Ok, el movimiento adventista surge, es como se desligan de otras iglesias y se convierte en estos movimientos porque, de acuerdo a esa profecía, en el 1843 se fueron todos a un campo de trigo vestidos con batas blancas, porque decían que ese era el día que el Señor iba a arrebatar a la iglesia. Como decimos aquí, se quedaron vestidos y alborotados. ¿Y qué pasó?
tuvimos un error en el cálculo, es un año más, y en octubre del 1844 volvieron a hacer lo mismo y fallaron. Entonces habían unos que eran los adventistas regulares, que eran los que se habían reunido primero. Los que se reunieron por segundo se desligan de esos primeros adventistas que habían formado esa secta y pasan y se añaden del séptimo día. O sea que lo que nosotros conocemos como los adventistas del séptimo día, que están regados por el mundo y que tienen muchas buenas obras, son millonarias las iglesias, hospitales, orfanatorios, nacen de una falsa profecía. Se quedaron esperando en el 1843 y en el 1844. Y todavía siguen poniendo fecha. Ellos sí creen que Jesucristo vuelve. Lo que no saben, nadie lo sabe, ¿verdad? Pero están buscándole fecha a cuando Él viene. Así que nacen bajo esa falsedad, ¿verdad? Bajo ese falso concepto, ¿verdad? De que, y la cosa es que el pastor Miller o el señor Miller, él evidenciaba que lo que él estaba diciendo era correcto. Un detalle, y yo conozco bastante de la iglesia adventista porque tengo familia adventista, y para ellos yo no soy salvo, pero yo sé que sí. Eso no me lo quita nadie, eso no me lo despista nadie, eso es por fe. La hermana, me lo pegaste. Elena G. de White era una mujer que padecía de psicosis. Ella, cuando se hubo casado, se separó de su esposo, y para ella poder dormir había una soga que entraba por la ventana de su cuarto en un segundo piso, y abajo en el primer piso había un hombre que agarraba esa soga y la alaba, porque la cama de ella en realidad era una cuna de adulto, para mecerla a ella para que pudiera dormir. Yo quiero leer este parrafito que dice aquí. Lo voy a leer tal como lo tengo aquí, porque en diciembre de 1844, ya pasó la fecha del 43, Dios le concedió a Elena la primera de un total de 2000 visiones y sueños proféticos. En agosto de 1846, Elena se casó con Jaime White, un pastor de 25 años de edad que compartía la misma convicción de que Elena fue llamada por Dios para realizar la obra de un profeta. Poco tiempo después, Elena y Jaime pasaron a guardar el sábado como el día de descanso ordenado por Dios de acuerdo con el cuarto mandamiento. O sea que eso nace de sus profecías, de sus visiones y de sus sueños. Amén. Seguimos. Vamos con el hermano Josué. Josué le tocó los testigos de Jehová. Mi favorito, el testigo. Y mi favorito, porque tenemos muchas familias que son testigos de Jehová. Y la esposa de mi abuelo era testigo de Jehová. Y de hecho envió una Biblia. Que no lo sabe, porque ella se murió. Y no me cae con una de las Biblias de. Que la tengo ahí en casa. Y claro, lo que dice no es tan fácil. Bueno, los testigos de Jehová fueron fundados por el señor Charles Chris Russell. Sus padres eran presbiterianos y él era adventista. Una mezcla bien extraña. Empezó a estudiar la Biblia por los estudios de Guillermo Miller. Dice aquí que es adventista, pero es una bautista. Y empezaron a hacer los estudios a través de los escritos de este señor. Y precisamente en el 1843 fue la primera vez que empezaron a decir que Cristo volvería.
1876 hizo el gran descubrimiento según el cual Cristo había regresado 2 años antes en forma de película. Y quiero pararme aquí porque ellos dicen que Jesús, su resurrección no fue física, su resurrección fue espiritual. Y hasta eso me lo siguen enseñando. Ellos dicen que el cuerpo de Jesús no sabe dónde está. Viene la edad de Cristo y que está muerto para siempre muerto. Y eso sale en su Biblia, así mismo. Está muerto para siempre muerto. Y eso sale en su Biblia. Lo que pasa es que ellos se dejan llevar por Hebreos, que dice que solamente el hombre muere y vive una vez. Entonces, por esa parte, pues ellos creen que como Cristo no era divino, o sea, no es que no era alguien, sino no era divino, al no reconocerlo, solamente ellos entienden que Jehová es uno y que toda vinculación de la Trinidad no. Entonces, para ellos Cristo fue un solo mensajero, un ángel, un ser creado, un hombre perfecto, representante de Dios, pero no el Dios. Simplemente era un mensajero, un profeta. En el 84 empezaron a fundar su sociedad de tratar de los atalayas. Hoy en día, por ejemplo, han inventado siempre el nombre bastante. Así por encimita, empezaron a difundir que en el 1914 era la primera vez que Cristo iba a ver su rebaño. Y ese iba a ser el año que Cristo iba a venir, en 1914. Esa fue la primera. Después dejaron de hacerlo, pero ellos siguieron por ahí diciendo el año que Cristo iba a venir. Es que sobre Miller, si Miller en un principio era bautista, pero después se conoció como adventista. Por eso es que no habla como Y el adventista. adventista brincó adventivo. También. O sea que ese es el trasfondo de esta persona. No solo de Miller, que hasta ahora hemos visto que tienen en común que brincaban de denominación en denominación. ¿Qué hay detrás de ese brinca-brinca? Esto a mí no me cuadra con lo que yo quiero, no con lo que yo creo. Esto no me cuadra con lo que yo quiero. Pues déjame brincar a otro sitio a ver si esto me cuadra. Como no me cuadra, pues entonces brinco y creo mi propia denominación con mis propias creencias. Sí, eso es lo que se me olvidó decir. Y No, Brose quiso aprovecharse de la gente débil y empezó que hizo su nueva creencia. Así mismo lo dice el papel, que él hizo su nueva creencia porque él decía, ay, no puedo aprovechar de esto porque la gente no sabe nada. Y para que usted vea que tuvo pues una señorita igual. Ricardo, ¿qué habla la Iglesia de los Santos de los Últimos Días Mormones del libro del Ángel Moroni? Moroni. Yo le añadí lo del Ángel Moroni, pero es Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el título oficial. Suena más pasta italiana. Ay, santo Dios. Bueno, pues sí suena como a pasta de italiana. Pues es interesante, ¿verdad? Y concurro con los panelistas en el sentido de que todas estas corrientes surgen en una época donde realmente en Estados Unidos no había, las personas no tenían ese conocimiento tan amplio de las escrituras y no tenían, mucho tenía que ver con la alfabetización.
porque muchos de ellos tenían que trabajar en el railroad, en la construcción de, ¿verdad?, de los ferrocarriles, en las minas, y entonces pues iban a las iglesias y ellos pues los letrados eran los pastores. Pues muchas de estas personas pues aprovecharon esa coyuntura histórica para entonces hacer estas desviaciones intelectualoides y ideológicas para cumplir unos fines personales. Algunos creían que ninguno de ellos es nada de luz, sino para sus motivos oscuros. Y tenemos a nuestro querido amiguito José Smith, que él era de Nueva York, y como para el 1830 se le ocurrió la gran idea, o tuvo la visión del afamado Ángel Moroni, que le dijo: José Smith, ahora funda una iglesia, porque todas las que hay ahora, ninguna tiene la verdad. De algo teatral. Y él pues asumió como esta historia, ¿verdad?, un proyecto y una agenda personal, en donde quiso pues formar como que en Nueva York una gran ciudad ¿verdad?, de una iglesia que fuera parte como si fuera una nueva Jerusalén, y él la iba a llamar Sion. Y más adelante pues con muchas ¿verdad?, divergencias y cambios, él y su hermano, ¿verdad?, ellos tuvieron que, por diversas presiones y también políticas, sociales, emigraron de Nueva York, se fueron a Missouri, de Missouri fueron a Kansas, en uno de esos estados, los mandaron a los dos. Y entonces Brigham Young fue Brigham Young fue como el sucesor, el que se quedó con toda la creencia de que pues, surgieron unas placas de oro, se inspiraron en ellas y que ellos fueron, ¿verdad?, la base de todas las creencias de los mormones. Y entonces de ahí se asentaron en el estado de Utah, específicamente en la ciudad de Salt Lake City, y entonces pues de ahí que entonces forjaron el movimiento de manera como la conocemos hasta hoy día. En cuanto a nuestro Señor Jesucristo, pues ellos creen que Cristo es el Hijo de Dios, creen en su sacrificio propiciatorio y en su resurrección literal, y le aceptan como el Salvador y el Redentor de la humanidad. Pero ellos establecen que Jesús es hijo de un Adán Dios, que es una figura antropomórfica de carne y hueso, y de María, que no fue concebido por el Espíritu Santo. En pocas palabras, pues esto cancela nuestro conocimiento de que Cristo es preexistente y eterno, tanto eterno en la Trinidad, y entonces ellos pues lo tratan de explicar de esta manera para hacerlo como de carne y hueso, para que ellos lo puedan figurar. Pero no podemos imaginar mayor herejía que esta, de que Cristo nace de un Adán Dios y de María, y que no me dio el Espíritu Santo en ellos, y como que no se da a entender muy claramente cómo ellos pueden decir eso, contrastando pensando en lo de la expiación que hizo por su pueblo, por todos nosotros, y todo lo que conlleva el sacrificio que hizo por la humanidad. Es oximorónico, o sea que se contradice a sí mismo. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer preguntas? Sí.
Sudando frío. Está sudando frío por la cosa que ha oído. Porque lo que pasa es que, te pregunto, tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Una, Ricardo, te pregunto, ¿cuál es la base que ellos tienen para pensar que Cristo viene si Él nació de un nacimiento que no es virginal? O sea, ¿qué deidad o dónde está la transición? ¿Dónde está la transición a que Él pueda venir? Porque es de los santos de los últimos días. ¿Dónde está la transición si Jesús era humano y no tenía nacimiento virginal? ¿Dónde está la expiación? O sea, ¿qué vínculo ellos usan? ¿Qué Biblia usan? ¿Cómo le hacen pensar a una persona que tiene dos dedos de frente que se vaya a esa religión? Dime. Bueno, ellos en específico, ellos lo que hacen es una mezcla de creencias y de doctrinas. ¿Pero la Biblia? Ellos utilizan, sacan algunos extractos de la Biblia, pero utilizan el libro de Mormón como el fundamento de las creencias fundamentales que combinan una llamada un arrepentimiento, un hacer con obras y básicamente creer por fe en lo que está establecido en el libro de Mormón como medio de salvación personal. Ese libro de Mormón es el libro que le revela un ángel en medio de un campo, un monte en Estados Unidos. El ángel Moroni le trae una revelación que ellos lo escriben en ese libro que se llama el libro de Mormón, que es lo que sirve para interpretar la Biblia y que tiene más autoridad para ellos por sobre la Biblia. Y a ellos no les gusta que le digan mormones. No. Santos de los últimos días. Santos de los últimos días. Mormones para ellos que le digan el escenario ofensivo porque es como un apodo despectivo para ellos, a pesar de que el libro de Mormón es su base de fe. Mira, también, pastor, disculpe, es el mismo punto que trae Ellen White con sus escritos. Sus escritos toman tanta fuerza que prácticamente las ponen por encima de la palabra, igual que el libro de Mormón que está por encima de lo que es la palabra. Es como su segunda Biblia para ellos. Vamos a dejarlo ahí porque el tema que viene ahora es precisamente la Biblia. Nosotros dividimos este panel: Jesucristo, la Biblia, la salvación y vida futura. Son los 4 temas fundamentales que vamos a tocar. Ahora a mí me toca la evangélica en cuanto a Jesucristo. El origen de la iglesia evangélica. Hay una iglesia en Bayamón que dice que esa iglesia fue fundada en el año 33 después de Cristo. Lo tienen en su letrero así, porque es una iglesia evangélica, no se definen como pentecostales, no, es una iglesia independiente. Pero ellos lo que quieren hacer con eso es como decir que la verdadera iglesia nace cuando Jesucristo muere y resucita, en el año 33 después de Cristo. ¿Qué sucede? La iglesia evangélica, como la conocemos nosotros, es una evolución o un desarrollo que sale de un cisma o una división que hubo en la iglesia católica romana. Cuando Martín Lutero, que esto ustedes lo tienen que haber oído mucho, no recuerdo ahora mismo el año, escribe las 95 tesis y las clava en las puertas de Wittenberg. Martín Lutero lo que hizo fue, él quería sanear, no sanar, sanear. Tiene doble propósito, porque sanear es como cuando tú usas, la palabra que nosotros utilizamos ahora es sanitizar, cuando tú desinfectas algo. Él decía, la iglesia católica está corrompida, compraban el perdón de pecados, vendían títulos nobiliarios, le sacaban el dinero a la gente, los mantenían en la ignorancia porque la Biblia estaba prohibida para la gente. Era todo para sacar dinero, era un negocio de dinero lo que tenía la iglesia católica.
las reliquias de los muertos y un montón de cosas. Las indulgencias, que era comprarle perdón de pecado. La intención de Martín Lutero era que se sanara la Iglesia Católica Romana, pero surgió completamente lo contrario, se dividió, y ahí es que empiezan a salir los wesleyanos, luteranos, son los primeros, los hay uno que empieza con Z, surgen unas nuevas denominaciones evangélicas, cada uno con su postura. De ahí es que va evolucionando, y si miramos dentro del cristianismo, los protestantes, que es como se les llamó a ese movimiento que surgió de las 95 tesis de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico, y él lo que hizo fue se puso a estudiar la Biblia y se dio cuenta de que la salvación era por fe y no por obras. Esa es la base principal, algo que ya estaba escrito por Pablo. Pablo, el inspirado por el Espíritu, lo había dicho. De ahí es que nace lo que conocemos nosotros, todas estas denominaciones que se pueden poner bajo la sombrilla de iglesia evangélica o de iglesia protestante. Protestante, ¿por qué? Porque protestaban en contra de todo lo malo que estaba haciendo Roma. Esa es como, por decir, la introducción histórica de lo que conocemos como iglesias evangélicas. En cuanto a la persona de Jesucristo, Jesucristo es nuestro Salvador, es nacido de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, ha sido y será eternamente uno con el Padre. La base bíblica para nosotros comprender que Jesucristo es Dios, la principal está en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Verbo se refiere a Jesucristo. Su propósito de morir en la cruz para redimir a la humanidad del pecado y reconciliarla con el Padre a través de la fe. Ascendió al cielo, hasta la diestra del Padre, viene otra vez de la misma manera en que se fue. En el capítulo 1 de los Hechos, asciende en una nube al cielo, y asimismo, cuando venga por segunda vez, y aquí lo hemos discutido en las clases de escuela bíblica del Apocalipsis, Jesucristo volverá en una nube seguido de sus santos. Recuérdense que el arrebatamiento y la venida de Cristo son dos eventos diferentes y separados. ¿Por qué? Por las bodas del Cordero. Jesucristo ascendió al cielo. En el momento que nadie conoce ni la hora ni el día, seremos arrebatados en el aire los que estemos vivos, los que murieron en Cristo, dice que resucitarán primero, seremos recibidos juntamente en el aire y transformados. Estaremos en las bodas del Cordero en el cielo. En la tierra van ocurriendo los eventos de la gran tribulación, y al final de la gran tribulación es la segunda venida, que es entonces cuando Jesucristo viene a pelear contra las naciones impías. Ahora vamos entonces, dudas sobre Jesucristo, como nosotros lo vemos. 100% hombre, 100% Dios. Mira, para cerrar esta parte, para poder seguir con lo demás, Carlos estaba hablando de lo que protestaba precisamente Martín Lutero. Y no sé si de todo lo que habló Ben, lo que hablaba Ricardo, lo mismo que hablaba Josué, hay cosas, como estaba diciendo la pastora también, en común. Personas que vienen con una nueva revelación, con una visión. Entonces, no quise abundar en esto para no tomar mucho tiempo, pero es como estaba hablando Carlos, que hay una iglesia en Bayamón que dice que fue fundada en el 33. Es básicamente lo que dice la Iglesia Católica. O sea, todas las iglesias cristianas, incluyendo católicas. Parece que la católica es católica, apostólica, romana. La palabra católico es universalidad. Por eso es que puede que usted conozca un católico y le va a decir que ellos son la primera iglesia, porque es que salen de la iglesia cristiana. Para que tenga idea de lo que hablamos de señales,
¿por qué es que pasa de ser la iglesia cristiana perseguida y aprobada y recibida y se convierte en la católica apostólica romana? Porque lo que le estaba hablando ahorita de Constantino, que no quise hablar mucho, en el 362, me parece que fue después de Cristo, él iba para una batalla, vio una cruz luminosa en el cielo, no recuerdo qué decía en latín, pero yo no. Por Créame este que no. símbolo vas a ganar. Exacto, vas a vencer. Entonces él dijo, pues chévere, pues gané, pues ahora voy a dejar de perseguirlos y la voy a hacer la religión oficial del Imperio Romano. Por eso le dije ahorita que la gente no se convirtió, no dejó de sus manías, sus cosas que tenía, y simplemente lo que hizo fue insertar todo lo que se hacía en Roma. Roma era una ciudad pagana. Punto. Que tenía mogollos de todas las, ¿verdad? De Grecia, de muchas creencias, de lo que conocemos de humanidad y demás. Constantino prácticamente lo que hizo fue, cuando tú no puedes contra el enemigo, únete con él. El cristianismo, de forma clandestina, estaba creciendo, le pasó como a los israelitas en Egipto. Los oprimían y se multiplicaban más. Ellos estaban siendo perseguidos, se reunían clandestinamente, crecieron tanto que el paganismo ya no tenía apoyo. Constantino tiene esa revelación, esa visión, tiene esa victoria y aprovecha el momento histórico y dice, pues vamos a hacer una cosa, vamos a dejar de perseguir a los cristianos y vamos a coger a todo este panteón de dioses griegos y romanos y vamos a cristianizarlo. Y de ahí es que viene la adoración de imágenes y de la adoración a santos y a beatos y todas estas cosas. Cogieron los dioses griegos y romanos y los convirtieron en santos católicos. Seguimos acá. Vamos ahora a mirar estas 5 perspectivas de lo que hablan sobre la Biblia. Perspectiva evangélica. La Biblia es la palabra de Dios y contiene toda la verdad necesaria para nuestra fe y para la vida cristiana. Lo que no esté contenido en ella no puede ser impuesto como artículos de fe. Y ahí es que viene un ejemplo, estas falsas doctrinas que están corriendo choretas por ahí, porque si miramos al mismo tiempo de Jesucristo criticaba mucho, su batalla siempre fue contra los que se creían los dueños del Dios de la religión, que eran los fariseos, los escribas y los fariseos. Ellos interpretaban la ley a su manera y él le dijo, y ustedes les imponen cargas a las personas que ni tan siquiera con el dedo pequeño intentan mover. De ahí es que está el problema de muchas de estas denominaciones o estas sectas que estamos estudiando, porque ellos interpretan la palabra de Dios a su manera. Nosotros sabemos que la palabra es inspirada por Dios y es viva y eficaz y más cortante que toda espada y es útil para redarguir, para enseñar, y no recuerdo el resto, pero vamos a seguir con las demás denominaciones. ¿Cómo ven la palabra de Dios los testigos de Jehová? Ellos la ven, deben leerla, improvisarla y citarla, aunque sea fuera de contexto. Usan tomar la Biblia tal cual es. Insisten en que para entenderla correctamente tiene que ser con su versión New World Translation y las interpretaciones del Señor Wilson. Yo voy a leer el que dijo Carlos, no, el verbo. Voy a leer primero de la versión Reina Valera para que usted vea la diferencia. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la traducción de los testigos de Jehová lee como sigue: en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era con Dios. Y la palabra era un Dios, con Dios conmigo.
principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Dios comunicó. En el principio la palabra era. Exacto, Ajá. son tres partes de la palabra era. La palabra era. Estaba ahí, era. La palabra era palabra, no había más nada. Y como que finalizó, Exacto. Ajá. la palabra era, punto. Como que, La palabra era. aunque no esté el punto, pero es como de punto. Pero está bien, la palabra era. Ok, y entonces lo otro era. Y la palabra estaba con Dios. Y ese era, que no sabemos qué, estaba con Dios. Y eso. Exacto. Y pasado también. Ajá, Dios en minúscula. Estaba con Dios en En mayúscula. la mayúscula, Dios con mayúscula. Ajá, Y en la tercera parte, Y la palabra era un Dios con mayúscula. la palabra era un Dios. Con mayúscula. Dios con mayúscula. Quiere decir que ellos creen que Cristo no era divino por cuanto es Dios en minúscula, porque Él era el verbo. Y como el verbo era en Dios, vamos acá, a la tabla anterior, la de Jesucristo, ¿la tienes por allí, Yari? Cristo fue solo un mensajero, un ángel. Ellos lo veían como un ser espiritual que adoptó una forma corpórea. Los ángeles en la Biblia, si los miramos, los ángeles que visitaron a siervos de Dios se manifestaban como hombre en un cuerpo. Los tres varones que visitaron a Abraham, el que se reveló a Agar. ajá, pero se manifestaban como un hombre. Pues para ellos Jesucristo era un ser espiritual manifestado en un cuerpo humano, pero era un ángel, un ser creado. Ellos usan el versículo ese que dice, hoy te engendré, Te puedo leer Génesis para te engendré hoy. Te puedo leer Génesis para que te vuelva la cabeza. Ok, voy a la manera. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la sangre. Dale, entonces aquí va la otra. Dale. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie, y en la profundidad acuosa. ¿Ok? Acuosa. Agua. Acuosa, ok. Sí. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quieres una más fuerte? Porque yo tenía la Biblia de los testigos y lamentablemente la regalé. Pero Cuando de verdad, y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que eso no es perdonado, punto. recuerden que esta Biblia la escribieron ellos a su acomodo. Yo sé, lo que te estoy diciendo es que cada vez que veo a un testigo de Jehová, Ajá, pero ¿quieres oír una más fuerte? dale. Usted me quiere Cuando decir- habla de la concepción de Jesucristo, dice, y fue concebido de Espíritu Santo. Pero Espíritu Santo con minúscula, los dos. O sea, fue concebido de Espíritu Santo. Por eso da la cabida. Recuérdense que lo de espíritu tú lo puedes ver también como una actitud. Esta persona tiene un espíritu de rebeldía, o esta persona tiene un espíritu de orgullo. La palabra espíritu tiene esa otra sección que es una característica. Quiere decir que entonces se puede ver que Jesucristo fue concebido por otro hombre que era santo, porque tenía un Espíritu Santo, que era, o sea que su característica era la santidad. Por eso es que dice que fue un ángel, que fue un ser creado, que por eso es que está muerto, para siempre muerto, porque él murió en la cruz y su espíritu salió de acá de la tierra y ya no tiene nada más ni que ver ni que estar a la diestra del Padre intercediendo. O sea, esto de los testigos es bastante complicado. Seguimos porque se nos acaba el tiempo y vamos a tratar de aprovechar. ¿Qué dicen los adventistas?
de la Biblia. Ok, ellos creen en la Biblia. Ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no es suficiente porque los libros de la señora White son inspirados y deben ser estudiados por encima de la Biblia. Yo tengo un libro de la señora White, El conflicto de los siglos, uno de tantos. Yo no voy a leer nada de aquí porque sería complicado, sería extender el diálogo, ¿verdad? Pero aquí hay muchas cosas que después el pastor, si lo quiere leer, después lo puede leer. Pero aquí hay una parte, es que ellos podían interpretar la Biblia, pero los escritos de White, de la señora White, tenían que, o sea, están tan por encima de la Biblia que son primeros de la Biblia. Ellos tenían dos palabras, dos Biblias. Aquí hay una palabra bien clara que la quiero leer. Es un hecho comprobable que los adventistas usan más la cita de la señora White que de cualquier otro autor. Sus libros de lectura devocional matutino y su inmensa mayoría están basados a veces totalmente en teoría y concepto de la profeta. Lo mismo ocurre con el comentario bíblico adventista. Yo tengo un comentario bíblico adventista del séptimo día que está basado en los escritos de ella y no necesariamente en la Biblia. Leen nuestra antigua Biblia a la luz de la nueva Biblia. La antigua Biblia es la Biblia nuestra y la Biblia de la nueva es la Biblia de los escritos de la señora White. O sea, ellos sí creen que es la palabra de Dios, pero Dios inspiró a la profeta a escribir más libros. Entre los libros principales está ese conflicto. Este es un conflicto de los siglos, libros principales. Y principales está de otro que se llama El Deseado de las Naciones. tiene como También 4 o 5 libros de él. el problema que había con Ellen G. White, que ella hacía la interpretación en cuanto a lo referente al Nuevo Testamento. Ella lo que hizo fue coger prácticamente las cartas de Pablo, interpretarlas a su manera y hacer los escritos, pero no todos los escritos eran de ella. Ella plagiaba, ella le robó mucho material de lo que contienen sus muchos libros, se los robaba a sus asistentes y los publicaba bajo su nombre. ¿Qué revelación? ¿Qué revelación? Sí, una revelación. Y si fuera hoy en día, estuvieran plagio, estuvieran en una de estas cárceles. Porque sería plagio. Es como yo copiarme lo tuyo y hacer lo que fui yo quien lo diga. Espérate. La señora White, la voz, la mensajera de Dios que interpretó la Biblia a la gente de esta era. Ella, sus escritos interpretan la Biblia, pero todo en primer lugar. Eso hay que tener cuidado con eso. Iglesia Católica Romana. Rápido, eso es bien sencillo. Bien, los sacerdotes son personas que estudian mucho la Biblia. De los mejores, ¿verdad?, personas que estudian la Biblia, acuérdense que ellos no creen en el matrimonio, ellos pasan la vida, ¿verdad?, en la iglesia que ellos lo explotan mucho, no sé si se ha dado cuenta, y cuando las iglesias les empiezan a crecer, los llaman inesperadamente de Roma. Por un tiempo, entonces, ¿qué pasa? En mi experiencia, y también, ¿verdad?, de la misma información que tuve la oportunidad de repasar, ningún católico está capacitado para leer la Biblia. Ningún católico. Los colegios en el la Biblia latinoamericana debe estar en casa de mami. Me acuerdo que hasta la tapa por el bien. Los libros que tienen en común con la Biblia de nosotros, básicamente lo mismo. Tienen libros apócrifos, no tienen la totalidad de los libros apócrifos que hay a nivel histórico. Estaba leyendo que hay 47 libros apócrifos del Antiguo Testamento y 40 del Nuevo Testamento. No significa que todos estén en la Biblia católica, que es la latinoamericana. Uno de los libros que están en la latinoamericana, Judith, los Macabeos, sangriento, bien sangriento. No significa el que no estén, o sea, la razón por la que no están en nuestro canon bíblico, que son los libros que están en la Biblia de nosotros, es porque se supone que para que estén en nuestra Biblia tiene que seguir un orden. Y cuando le digo orden, no es orden de cronología ni nada.
La Biblia, ¿verdad? Sabemos que está inspirada por, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, el hecho de que hayan habido hombres que se hayan movido a escribir básicamente algo que todos tienen en común, ¿verdad? Las verdades fundamentales que nosotros predicamos. Cualquier libro que se salga de eso, o como los apócrifos, que muchos de ellos no se sabe de dónde vienen, si son de él o el otro, no entra. De que tienen valor histórico, que mucho de la información pues corrobora momentos históricos dentro de la Biblia, cierto, pero no aportan nada a las verdades fundamentales, como hablaba Carlos ahorita, nada. Había un libro que cuando yo era pequeña yo lo odiaba la Biblia, porque ya yo iba a iglesia cristiana y yo estaba familiarizada con cargar una Biblia, pero en la escuela católica, o sea, nos lo pedían, pero nosotros no la sacábamos. O sea, simplemente se decía que el católico se iba a confundir si la leía. Sí, teníamos un catecismo parecido a la escuela dominical, pero no es que usted sacaba la Biblia, es que había unos libritos ya preaprobados, por lo que se iba a discutir, con eso usted cogía el proceso para la primera comunión, yo no me acuerdo cuál fue el sacramento que yo me brinqué, que después no pude seguir el colegio católico. La confirmación. La confirmación que yo no quise. Me decían que yo era una oveja rebelde. Porque imagínense, yo iba a iglesia cristiana desde los 9 años y seguí el colegio. Y en esa época todavía pues, eran muy exigentes. Así que pues, mira, como estaba hablando ahorita Carlos también, muchas de estas religiones nacen de la falta de alfabetización. Creen que mientras menos educada esté la gente, pues mejor. Si usted se fija, la mayoría de los colegios que están cerrando en Puerto Rico, sabemos que la gente no está dando a luz igual en Puerto Rico. Pero si usted se fija, la mayoría de los colegios que han cerrado son católicos. Y son colegios importantes. Uno de los colegios que cerró recientemente, que yo estudié, fue la Superior Católica. Que después se llamó, sí, pero cuando yo estudiaba era la Superior Católica, después era el colegio Carlos Manuel Beato. Exacto. Tengo amistades que estudiaron en el colegio Santa Rosa de Bayamón, que ese colegio cerró hace años. O sea que mayormente están cerrando muchos colegios católicos, Santa Gema, Vega Alta, Santo Tomás de Aquino, que eran colegios con mucha matrícula. Entonces, ¿qué pasa? Es como yo hablo con mi hija, el joven de hoy en día quiere algo diferente, no quiere lo mismo, lo que quiere es, estamos en una época que la gente tiene mucho acceso a la educación. Y por ejemplo, pues el joven lo que quiere ver es algo completamente diferente. Fuego, Espíritu Santo, no me venga con lo mismo. Así que eso es una de las cosas que ha cambiado mucho. Miren este detalle. En el año 1229, la Iglesia Católica prohíbe la Biblia a los feligreses, pero antes de eso la Biblia no estaba accesible a todo el mundo, porque lo que habían eran copias hechas a mano. ¿Y quiénes tenían esas copias hechas a mano? Los monjes. Luego es que viene la imprenta. La imprenta viene en el 1400 y pico, al tiempo de Gutenberg. O sea que tenemos 1200 y pico de años que el pueblo no tenía acceso a la Biblia. Luego, cuando en el 1229 le prohíben la Biblia a los, como dicen, a los soldados de a pie, a la gente de a pie, y cuando tienen por fin la imprenta, también comienzan a demonizar las Biblias cristianas en esa persecución. ¿Qué piensan? ¿Con quién me faltan los mormones? Para ser breve, es parecido a la Iglesia Adventista, de que creen que la Biblia es palabra de Dios siempre y cuando sea traducida correctamente. Ambos textos, pero obviamente en el mormonismo el libro de José Smith es, ¿verdad?, más venerado que la propia Biblia. Inclusive pensadores mormones han establecido de que la Biblia, aunque es palabra de Dios, tiene ciertos errores los cuales necesitan ser corregidos, ¿verdad?, por estos textos suplementarios
que obviamente están recogidos en el libro de Mormón. Así de sencillo. Habíamos dicho que la palabra de Dios contiene toda la verdad necesaria para nuestra fe y para la vida cristiana. Lo que no esté contenido en ella no puede ser impuesto como artículo de fe. Hablando un poquito de lo de los libros apócrifos, ¿qué es lo que es para los que no sepan, libros apócrifos lo que significa es que su contenido no pasa el filtro de la palabra. Para tú interpretar la Biblia, ¿qué tú utilizas? La misma palabra. Tú la miras como un todo, tú coges las partes y las examinas a través del todo. Esta parte que yo estoy sacando de aquí adentro de la Biblia, yo la miro aparte. Esa piecita que yo saqué cae dentro de todo el ensamblaje de lo que es la Biblia como un todo. Si yo la vuelvo a poner en su sitio, cae. Pero un ejemplo, el libro de Enoc dice que Jesucristo tenía un hermano que era Satanás, que por eso Satanás quiso usurpar el lugar del trono de Jesucristo. O sea, le están dando una deidad a Satanás, poniéndolo al mismo nivel de Cristo, cuando Cristo es Dios. Y los macabeos también dicen que nosotros tenemos que orar por el muerto, para que el muerto vaya al purgatorio, y que de ahí, por los rezos, pues se levante el muerto, y de que se haya portado super mal, mega mal, ultra mal, pues por los rezos, pues hace que lo saquen del purgatorio al cielo. La pastora está hablando de que en el libro de los Macabeos habla sobre lo que se implementó también en un momento, que fue lo que movió, una de las cosas que movió mucho a Martín Lutero, que se podía comprar perdón de pecados para los muertos, para sacarlos antes de tiempo del purgatorio. El purgatorio era un sitio donde iban a pagar temporariamente por los pecados. De acuerdo a la cantidad de pecados o cuán pecaminosa era la persona, podía estar miles o millones de años ahí, pero si pagaban dinero, se hacían unas misas y esas misas le acortaban el tiempo que la persona iba a estar en el purgatorio. O sea que miren cuántas cosas. Y todavía se hace. Bueno, vamos a mirar, miramos a Jesucristo, miramos la Biblia, vamos a ver la salvación. Y vamos a darle rapidito porque ya son las 9:05. ¿Quieren continuarlo el martes que viene? ¿Ah? Está bien. Pues lo seguimos el martes. Mira, pero también, ya que nos dieron hay muchas más cositas por ahí que están. Sabemos. Sí, no. De hecho, lo que podemos hacer es abundar un poquito más a profundidad. Porque un ejemplo, ahora mismo, esto del libro de Mormón, tiene un montón de cosas que son fantasiosas. Habla de que si la tribu de Dan vino a Norteamérica, Los profetas de América, que le hablaron a las razas indígenas, los profetas, tiene un montón de cosas. eran los alienígenas. Mira, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21 dice: pero antes que nada deben entender esto, ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. O sea que los mormones, adventistas, testigos de Jehová, católicos y todos juntos ya, y no, ¿verdad? Tienen un librito aparte que sustentan la palabra, pero la misma Biblia dice que ninguna profecía de la escritura, Elena White, es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Así que si alguien va a su casa a tocar la puerta, usted quiere tomar un cursito de tal cosa, porque los mormones vienen y los testigos de Jehová también, que muchas veces hacen más trabajo político que nosotros, pero bueno, pues le podemos contestar debidamente, porque mira, este taller se hace porque hay mucha herejía y hay mucha
diga, yo fui cristiano pentecostal, eso a mí no me va a pasar. Pero Mita le pasó eso. Era una mujer pentecostal, rajatabla de la cabeza a los pies pentecostal, que se fue a un monte, allí vio una revelación, Mita en Aarón, y Tintín llegó y se formó una religión nueva. O sea que nosotros no estamos exentos de un error, ¿ok? Y hay muchas prácticas católicas en lo evangélico. Sí. Eso es otro peso. Abundando un poquito sobre lo de Mita. Lo de Mita se fue a un monte, tuvo una revelación, pero ella tenía dentro de la iglesia, ella era una iglesia pentecostal en Arecibo, ella ya estaba haciendo dentro de su misma iglesia un grupito que los estaba conquistando. Y en un momento dado fue y habló con el pastor, voy a hacer una vigilia en mi casa, quiero llevar a un grupo de personas. El pastor le dijo que no. Y ella, en contra de la voluntad del pastor, hizo la vigilia, y ahí es donde, como dice la palabra, entró en espíritu de error. La cogió un pichón y, como decimos nosotros, un pichón, y ahí cayó en falsa doctrina. Yo quiero traer una experiencia que la viví muy cerca porque papi me la contó siempre. Papi estuvo en los caminos de Bonita. Su primo, su familia era Mita. Yo llegué ahí chiquito allí porque quería ver a los primos, fuimos a la iglesia Mita. Papi dice que él salió de la iglesia Mita cuando Mita lo hizo caminar a él y a otros primos de él por toda la calle Duarte de rodillas por un castigo. Que él dice, yo caminé de rodillas y seguí caminando, jamás volví para allá porque después después de eso fue que se encontró con el Señor. Y el Señor cambió toda su vida. Pero eso es uno de los castigos que sí es cierto. María. Que quería decir que la Biblia dice también que la palabra no se le puede añadir. Eso es cierto. Crean sus propias versiones, sus propias interpretaciones. Acomodan la palabra a su gusto y necesidad. Confunde a la... Sí. Por eso es que es tan importante que nosotros leamos la palabra, la escudriñemos, como nos dice. Avivamiento. ¿Qué es para ustedes avivamiento? Es el que todo el mundo vaya en culto y todo el mundo dance en el espíritu y todo el mundo hable en lenguas y se levante en una palabra de ciencia y una palabra de profecía por aquí, otra por allá. No, eso es demostración del poder de Dios. Un avivamiento es cuando la gente empieza a llegar a la iglesia arrepentida y se ve la transformación de esas vidas. Ese es el avivamiento. Y los avivamientos, ¿saben cuándo se dan? En medio de persecuciones, en medio de dificultades. Y lo otro que tienen los avivamientos es que un avivamiento no va a prevalecer, no va a sostenerse si no está fundamentado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que le va a iluminar la conciencia, la mente y el camino a los creyentes. Ahí Carlos dio en un punto bien bueno. Porque recientemente nosotros repasamos en el Instituto Nehemías 8 y ese es el primer escrito histórico donde se identifica el primer avivamiento y no hubo lenguas, ahí no había Pentecostés todavía, simplemente Jerusalén terminó de reconstruir sus muros, estaban organizados, bien administrados, pero se dieron cuenta que faltaba algo. Habían estado por años y años de años bajo el dominio de muchos pueblos que les habían que Dios había permitido que reinaran sobre ellos, les quitaran su identidad, que esto es bien importante y por esto es una de las razones por las que estamos haciendo esto. Nosotros vivimos en un país que tenemos herencia africana, española, india. Y ahí créanme que hay mucha mezcla. Entonces, cuando nos dejamos llevar por Nehemías 8, que esto viene con un trasfondo más, hay un proceso antes de esto, el pueblo de Jerusalén se da cuenta que le falta algo y pide que le lean la ley. Y cuando escucha la ley, se da cuenta que estaba equivocado. Y ahí decide adorar a Dios, cambiar de mentalidad e incluso empieza a llorar.
Y ahí, pues, ¿verdad? Le dicen, no, mira, esto es un día de gozo, no deben llorar. Y se registra en la Biblia que no se había visto que se disfrutara la fiesta y el proceso de escuchar la ley desde los tiempos de Josué. Así que había pasado, exacto, había pasado bastante tiempo. Entonces, volvemos, o sea, nosotros vivimos en un país que tenemos muchas mezclas, muchas religiones, y muchas veces, como dice Carlos, de la cuestión del avivamiento, cuando a veces vemos que la gente va a la iglesia con la idea de que Dios le hable, que caiga fuego y todo el mundo, mira, hay que tener cuidado, porque el Espíritu Santo no es eso nada más. Y a veces tenemos que tener cuidado que no estemos cayendo en adivinación, en muchas cosas que vienen de herencia, de cultura, y tenemos que leer la Biblia, tenemos que pasar un proceso de aprendizaje, de conocer a Dios y desarrollar nuestra identidad en Cristo. Miren un punto bien importante en la historia del cristianismo moderno. Vamos a mirarlo del punto de vista del cristianismo postmoderno. Postmoderno después de la revolución industrial. Antes de ese momento se vivía la mayoría de la gente en la ignorancia. La mayoría del pueblo era iletrado, eran analfabetos. En el 1780 y pico se levanta este hombre que, aunque ya existían las escuelas bíblicas, pero de forma bien limitadas y bien pequeñas, reservadas quizás para la gente de dinero, la gente que querían desarrollar algún ministerio. Estamos hablando de Inglaterra. Habían unas escuelas bíblicas, pero bien limitadas. ¿Qué pasa? Hay un hombre que está en esta ciudad, en Gloucester, creo que es, en Inglaterra, tiene un periódico y decide que hay que hacer algo, porque él veía que había mucha gente que estaban llenando las cárceles de manera demasiado exagerada. Se estaban llenando las cárceles. ¿Por qué? Hay un movimiento de una economía agrícola hacia una economía industrializada. En esta economía industrializada no había leyes y los niños trabajaban jornadas de 12, 15 hasta 18 horas, y el poco tiempo que lograban tener libre lo utilizaban para cometer actos de violencia o actos vandálicos, o robar y tratar de sobrevivir, porque también los explotaban, les pagaban una miseria. Este hombre dice, hay que cambiar la forma de pensar del pueblo, y como tú lo puedes lograr es a través de la educación, enseñarlos a leer y escribir. Y él empieza a crear lo que se llaman las escuelas dominical. La primera le fracasó, pero no se rindió. Él empezó a publicar sobre esta necesidad que había en el pueblo. Lo publica en su periódico, crea la primera escuela, no le funciona muy bien, decide abrirla en otro lugar, y esta sí se le convierte en un éxito. Y cuando él empieza a publicar esto en el periódico, otros periódicos a través de Inglaterra empiezan a promover la idea que él generó, y entonces se convierte, como quien dice, en un boom, en una moda que explotó no solamente en Inglaterra, sino que se fue moviendo por toda Europa y alcanza Estados Unidos, y nace la escuela bíblica dominical. Por eso la importancia de la palabra. La escuela bíblica dominical se le llama la espina dorsal de la iglesia, porque sin la palabra y sin el espíritu no hay iglesia. Con esto terminamos por el día de hoy, así que este próximo martes podemos. Bueno, vamos a pedirle entonces a la pastora que nos despida, porque ya son las 9:15.